Nuevamente, entonces, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por aceptar esta nueva invitación con un nuevo tema que les trae la red de apoyo. Les recordamos que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube por si después lo quieren volver a ver o si lo quieren compartir con sus demás compañeros para que pues revivan lo que en esta tarde vamos a tener. Les recuerdo que al final tendremos un espacio de preguntas. Hoy nos acompaña el padre Mario Agudelo Roldán. Entonces los dejo en manos de él, quien será el que nos dará la charla del día de hoy. Buenas tardes, padre, y todos muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todos. Les confieso que me encanta este tema y la manera como lo formularon los organizadores. Me encanta porque nos abarca a todos, católicos y cristianos, creyentes y no creyentes, ya que todos, consciente o inconscientemente, somos unos eternos buscadores de la verdad, de la vida y del amor. Lo hermoso es que Dios es nada más ni nada menos que camino, verdad, vida y amor. Le da sentido a todo lo que pensamos, decidimos y realizamos, y como si fuera poco, decidió acompañarnos siempre en el camino de la vida que cada uno de nosotros está recorriendo. Nuestro tema: cómo acercarme a Dios en estos tiempos de crisis, provoca en nosotros varios interrogantes que iremos respondiendo a través de la charla. Estos son los interrogantes. ¿Cuál y cómo es el Dios en el que creo? ¿Qué tiene que ver Dios con esta crisis que estamos viviendo? ¿Quién se acerca más? ¿Dios a mí o yo a Él? Y finalmente, ¿cómo acercarme más a Dios en estos tiempos de crisis? Vamos al primer tema. ¿Cuál y cómo es el Dios en el que creo? Hace algunos meses cumplí 80 años y crecí en un ambiente antioqueño muy religioso, tradicional. Mi padre, mi madre y mis 4 hermanos fueron todos maestros y algunos de ellos profesores de universidad. Recibí la formación religiosa de la época y aprendí que era muy fácil condenarse y muy difícil salvarse. Se nos predicaba más el Dios severo y airado del Antiguo Testamento que el Dios misericordioso del Nuevo Testamento. Por eso no me extraña ni me asusta cuando oigo a alguien decir que Dios está castigando los pecados del mundo con esta pandemia, que Dios es injusto porque estamos pagando justos por pecadores, que si la humanidad no se convierte, vendrán los famosísimos 3 días de oscuridad, tan anunciados pero que nunca llegan, y que todos perecerán, incluyendo los inocentes y los más indefensos. Esta forma terrible de ver las cosas nos está mostrando que a la pandemia se añade la infodemia, un caudal de noticias alarmantes que causan tanto daño como la misma pandemia. Y se le añade el miedo, que llega a veces hasta el pánico y la desesperación. Yo creo que nos hace bien el recordar que cuando leemos la Biblia podemos detectar que hubo en el pueblo de Dios un proceso, una evolución en el conocimiento de Dios. Y un autor decía: yo no sé cuál yo de mis yo soy yo. Entonces hoy podríamos preguntarnos, ¿cuál Dios de mis dioses es el verdadero Dios? El pueblo de Israel también se preguntaba a través de las páginas de la Biblia. Pero en definitiva,
cuál y cómo es el verdadero Dios. En un primer momento, el pueblo escogido concibió a Dios como el Todopoderoso, el Creador de todo, pero también el Dios celoso y vengador que expulsa a Adán y Eva del paraíso porque no le obedecen, que manda un tremendo diluvio que destruye prácticamente todo lo que hay sobre la tierra. Luego se escoge un pueblo y se vuelve enemigo de los que no aman a su pueblo. Carga en su mochila 7 plagas y destruye a los egipcios porque esclavizaron a su pueblo de Israel. Después ese Dios les acompaña en el desierto, les da sus leyes y se llena de rabia cuando el pueblo, en vez de rendirle pleitesía, adora a otros dioses y se fabrica un becerro de oro. Ese Dios, al ver la dura cerviz o el duro corazón de su pueblo, les manda profetas, predicadores y anunciadores de desgracias para que su pueblo se convierta. Y al final de los tiempos manda a su único hijo, Jesucristo, que se hace hombre como nosotros, se encarna, camina con su pueblo, predica el amor, prefiere a los pobres, a los enfermos, a los rechazados de la historia y ayuda a su pueblo a descubrir que es libre, que es responsable de sus actos, constructor de su propia historia y que está destinada como Cristo a dar la vida por sus hermanos. No obstante, el pueblo judío no ha logrado salir de su visión del Dios del Antiguo Testamento y hasta el día de hoy sigue esperando la venida del Mesías. El hecho es que el Dios verdadero ya no es ese Dios altísimo y terrible, castigador y vengador, sino un hombre que se hace frágil como un niño pobre que nace en un establo, enseña a toda la humanidad el valor de la ternura, de la misericordia y del amor infinito. Y también nos muestra que el verdadero Dios también es una comunidad, es un padre, es un hermano y es el amor. De todas maneras, queda el misterio de la libertad del hombre, que puede respetar la creación y la vida, o la puede destruir y suprimir. El hombre es tan grande y tiene tanta fuerza que utilizando mal su libertad ha sido capaz de matar incluso a Dios, clavándolo en una cruz. Entonces, a la luz de esta reflexión, ¿cuál es el Dios en el que yo creo hoy? En lo que a mí toca, el Dios en el que yo creo no manda pandemias, sino vida. No mata, sino que salva. No condena, sino que perdona 70 veces 7, es decir, siempre. Es un Dios que después de muerto resucitó, que vive en cada uno de nosotros y nos dio poder sobre la misma muerte. Preguntémonos, ¿qué tiene que ver Dios con esta crisis que estamos viviendo? El hombre es capaz de sorprender a Dios, que todo lo sabe. Cuando peca y se esconde a Adán, Dios le busca por el paraíso como si no supiera dónde está. Y le pregunta, Adán, Adán, ¿dónde estás? Desde los umbrales de la historia, el hombre adquirió la malicia de hacer fechorías y de darle la espalda a Dios, quien no obstante tercamente le sigue buscando. A través de la historia de las guerras, de los exterminios, de las armas atómicas, entre las cuales la más poderosa es la bomba
H, no bomba de hidrógeno, sino la bomba de hambre, producida por el hombre que ha matado y sigue matando a millones de hermanos. Dios trata de mostrarse mediante un continuo arco iris de paz, a pesar de la crueldad de su Hijo, del hombre. Y Dios siempre tiende la mano al hombre y le invita a vivir en paz con sus hermanos. Eso es lo que está haciendo Dios precisamente en esta pandemia, desplegando su amor mediante el trabajo abnegado de los médicos y de todo el personal de salud, dándonos fortaleza para ayudar de mil formas a nuestros hermanos, consolándonos cuando hemos tenido que enterrar a nuestros muertos, dándonos sabiduría y prudencia para capear esta difícil situación. Dios no fue hasta Wuhan a producir el virus. El hombre es lo suficientemente poderoso para hacerlo, contrariando la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos e hijas se salven, sean felices y se realicen como personas. Es el hombre quien ha preferido maltratar tanto la naturaleza que hasta ella misma se ha vuelto agresiva. Menos mal que hay millones de seres de buena voluntad que han aprovechado esta terrible crisis para desatar miles de acciones amorosas a favor de sus hermanos. Pero preguntémonos, ¿Dios está más cerca de mí que yo de Él? Nosotros solemos estar muy cerca de otras personas y del otro con mayúscula cuando todo nos sale bien, cuando cosechamos triunfos, cuando nos aplauden o por lo menos cuando reconocen el bien que le hacemos a los demás. Pero no suele ser fácil acercarnos a alguien cuando nos hace experimentar dolor, desilusión, desconcierto y hasta rabia. Nosotros, los educadores, los padres de familia, solemos estar muy cerca de las personas, no solo desde el punto de vista del análisis racional, sino particularmente desde nuestros sentimientos. Sabemos o intuimos que el corazón va más allá de la mente y que los traumas o los absurdos de la vida se alivian, se atenúan y hasta desaparecen en la medida en que vayamos demostrando nuestro afecto, nuestra ternura y nuestra cercanía amorosa a los que sufren. También sabemos que a veces un silencio respetuoso y acogedor cura más heridas que brillantes razonamientos. Lo mismo vale cuando nos acercamos o nos alejamos de Dios. No es raro que a veces ante Dios se bloquee nuestra mente, porque el corazón tiene razones que la razón no entiende, como dijo Blas Pascal. Hoy, después de estos tiempos de crisis, en los que hasta la cercanía física se ha vuelto peligrosa, estamos más capacitados para valorar esa cercanía, no solo con nuestra familia o con nuestros niños o alumnos, tan cercanos cibernéticamente, pero tan lejanos físicamente, sino también para acercarnos a Dios. Esta pandemia se está convirtiendo en un espacio privilegiado para plantearnos interrogantes que venían a nuestra mente o que resonaban en nuestro corazón, pero que habíamos esquivado o por cansancio, o por activismo, o por superficialidad. Y aquí viene una pregunta que nos introduce en el misterio.
Aunque yo sienta a veces a Dios tan lejos de mí, Él dónde está realmente. ¿Dónde se encuentra en este momento de mi vida? ¿Y cómo creo que ese Dios suele reaccionar cuando ve a sus hijos desconcertados y perdidos? San Agustín, que se convirtió ya siendo adulto, escribió un hermoso libro llamado Las Confesiones, en las que afirma, entre otras, que Dios es lo más íntimo de nuestra intimidad y lo más alto de nuestra superioridad. En otras palabras, que Dios vive dentro de nosotros y ha decidido no desprenderse de nosotros. Ha decidido no alejarse de nosotros. O como dice el Salmo 139, entre paréntesis 138, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Hasta ahí el Salmo. Pero si Dios está tan cerca de mí, si vive dentro de mí, ¿por qué yo a veces me siento tan solo, tan abandonado, tan sin recursos frente a los problemas y a las pruebas? La verdad es que Dios no se puede apartar de ninguno de nosotros por la sencilla razón de que Él es vida y amor. Por lo tanto, quien se aparta de la vida y del amor no existe, o por lo menos experimenta el absurdo, y le ve tan poco sentido a la vida y ve tan inútil el amor que hasta alguna vez, en tiempos de depresión, podría llegar a pensar en quitarse la vida. Quien quiera sobrevivir, más aún, quien quiera vivir plenamente, incluso en tiempos de pandemia, debe abrirse al amor y a la vida. Y si lo hace honestamente, tarde o temprano comprenderá que el amor y la vida, con mayúsculas, no son simples conceptos, sino que son una persona, o mejor, tres personas: nuestro Padre, nuestro hermano y nuestro amor, la Trinidad Santa. Nadie puede vivir sin amor. Eso es lo que ha expresado el inmortal bolero, y no se los canto. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, no hay salvación. Y Dios es precisamente ese amor que existe desde siempre y que vive para siempre. Por eso San Pablo exclama: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Dios no es solo el autor de toda vida, sino que ha decidido hacer al hombre partícipe de su vida divina, con todas las hermosas consecuencias que eso trae. Quien vive produce más vida, crece continuamente, experimenta gozo y alegría, supera todo obstáculo, se convierte en triunfador, es invencible y nunca muere. Permítaseme decirlo con Eckhart Tolle, un laico alemán y uno de los místicos más importantes de nuestros días. Cito:
La muerte no es lo contrario de la vida. La vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Hasta aquí Eckhart Tolle. Espero que todo esto nos esté llevando a reafirmar que el tema de esta charla, cómo acercarnos a Dios en estos tiempos de crisis, tenga un profundo sentido para nosotros. Cuando dos personas se aman de verdad, necesitan cercanía. Y en la relación humana hay tres fases. Primera, contigo me siento feliz. Segunda, pero si te vas, me siento triste. Tercera, por eso no me basta vivir contigo. Necesito vivir en ti. Cuando releo el relato de los discípulos de Emaús, me llama la atención que el corazón de los discípulos ardía de amor y de gozo cuando le reconocieron al partir el pan. Primera frase, contigo me siento feliz. Pero cuando Jesús se va, en vez de vivir el segundo estadio de la relación, si te vas, me siento triste, los discípulos no pierden su alegría, porque ya están viviendo el tercer estadio. Jesús, no me basta vivir contigo, tú ya vives en mí. Yo creo que a la luz de esta experiencia de los discípulos de Emaús, el tema de nuestra charla se podría transformar en este. ¿Cómo acercarme a Dios en estos tiempos de crisis, sabiendo que ya Dios está tan cerca de mí que incluso vive en mí? Pero bien, si Dios vive en el fondo de mi ser, si me habita, ¿por qué a veces me siento tan solo? Recordemos que el mismo Cristo gritó desesperadamente desde la cruz pocos instantes antes de morir y recitando el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue también el grito desgarrador de la humanidad y sigue siendo el grito desgarrador de la humanidad. Ese grito sigue resonando todos los días en cada masacre de inocentes. Nosotros los colombianos, por ejemplo, tenemos una triste experiencia de este asunto. Menos mal que el dolor y el abandono nunca han sido la última palabra de Dios en la historia, ni lo serán. Porque Cristo, antes de entregar su espíritu, se puso en manos de su Padre al exclamar con voz potente: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y como confió en el Padre, por eso el Padre lo resucitó para siempre. Y con él nos dio la vida eterna también a cada uno de nosotros. Dios, nuestro Padre amoroso, ha permitido y seguirá permitiendo que nos acerquemos a Él. No importa si nos acercamos tarde, como lo hizo San Agustín, que emocionado nos explica con estas bellas palabras su encuentro con el Señor. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo me encontraba fuera. Y afuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían.
Y continúa aludiendo al milagro que hizo Dios con él al abrirle sus 5 sentidos para conocerle. Cito a San Agustín: llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y venciste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y me devora el hambre y sed de ti. Me tocaste y me abrazo yo en el ansia de tu paz. Ahí termina la cita de San Agustín. Estoy tratando de decir que la soledad no la produce Dios, sino cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos tomar la resolución de acercarnos o de alejarnos o de aislarnos de cualquier ser humano y hasta de Dios. De hecho, cuando Dios decidió crearnos a su imagen y semejanza, nos hizo libres. Por eso cada uno de nosotros es el protagonista de su propia historia y puede hacer de su vida lo que le dé la real gana. O para decirlo utilizando el dicho popular, cada uno puede hacer de su capa un sayo. Cada uno de nosotros está tomando decisiones continuamente y con ellas está logrando labrar su propia felicidad o su propia desgracia. Más de una persona que conocemos decidió ser feliz y otra decidió ser infeliz, optando por ver el aspecto positivo de todo o por ver desgracias en todo. Yo suelo decir irónicamente que a quien mucho se lamenta, se lamentan. Y personalmente prefiero vivir al lado de un cantor de alegrías que al lado de un profeta de desgracias. Esas dos actitudes las hemos experimentado, o al menos visto, durante esta pandemia, donde unas personas envían por WhatsApp mensajes positivos o mensajes alarmistas, así sean verdaderos o falsos. Unos han vivido seguros y otros llegaron a cogerle miedo hasta su propia sombra. Al decidir si me quiero quedar solo o quiero vivir con Dios, más aún, si quiero vivir en Dios, porque ya vimos que eso también es posible, automáticamente, o mejor, consecuentemente, ya estoy asumiendo todo lo que comporta estar en compañía o en lejanía de Dios. Pero la lejanía de Dios es lejanía de sí mismo, nos vuelve a decir San Agustín. O sea que quien se aleja de Dios se está alejando de sí mismo. Y quien se acerca a Dios se está acercando a sí mismo, es decir, está siendo plenamente él mismo o ella misma. Y me pregunto, si esto es tan claro, ¿por qué hay personas que viven como si Dios no existiera? ¿Y por qué hay otras que aunque creyeron un día en la existencia de Dios, ya lo abandonaron y hacen su vida sin Dios? Y si Dios es tan cercano, ¿por qué hay otro grupo de personas que aunque creen en Dios, les cuesta muchísimo acercarse a Él? Esta serie de preguntas solo se puede contestar desde la experiencia de fe que tiene o haya tenido cada uno de nosotros. Hace un tiempo escribí una canción que comienza con estas palabras. ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo, ni oigo su voz. En Él no creo.
dímelo tú que tienes fe, ¿qué hay de ese Dios? ¿A dónde fue? Y luego la canción va diciendo cómo voy y cómo cada uno de nosotros experimenta la presencia de Dios. De todas maneras, me impacta mucho esta poesía de José Luis Martín Descalzo, un sacerdote español y periodista que murió de cáncer y durante la etapa terminal de su enfermedad escribió, entre otras, esta poesía que él intituló Fe. Y dice así: en medio de la sombra y de la herida, me preguntan si creo en ti y digo que tengo todo cuando estoy contigo: el sol, la luz, la paz, el bien, la vida. Sin ti el sol es luz descolorida, sin ti la paz es un cruel castigo, sin ti no hay bien ni corazón amigo, sin ti la vida es muerte repetida. Contigo el sol es luz enamorada, y contigo la paz es paz florida. Contigo el bien es casa reposada, y contigo la vida es sangre ardida. Pues si me faltas tú, no tengo nada, ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida. Vamos a pasar a esta pregunta: ¿cómo acercarme más a Dios? En definitiva, la pregunta ¿cómo acercarme más a Dios en estos tiempos de crisis? Decíamos, es una pregunta de fe, porque solo se la puede plantear alguien que esté buscando sinceramente a Dios en su vida. Aunque cada uno de nosotros tiene su propia forma de amar y por lo tanto de acercarse cada vez más a quien ama, desearía dar unas pistas para que nos acerquemos más a Dios, especialmente en estos tiempos de crisis. Primero, ¿cómo acercarme a Dios? Trata de eliminar el temor. El temor nos paraliza, nos quita fuerza, nos desestabiliza y nos impide hacer realidad nuestros sueños. Como Dios sabe eso, nos colocó en la Biblia 365 veces la frase no tengas miedo, como si nos invitase cada día a vencer el miedo. San Juan nos dice que el amor elimina el temor. Es decir, a más amor, menos miedo. Y a más miedo, menos amor. No hay que tenerle miedo ni a nuestra propia fragilidad. Si San Pedro, siendo tan frágil, logró acercarse a Jesús y dar la vida por él, ¿yo por qué no lo podría hacer? Pedro, por ejemplo, quiere acercarse a Jesús caminando sobre las aguas, pero como duda, se hunde. Luego descubre que Jesús es Dios, pero enseguida trata de impedirle a Cristo asumir la cruz y afrontar la pasión porque teme perderlo. En el huerto de los olivos, mientras Cristo ora angustiado y suda sangre, Pedro se le duerme. Cuando están torturando a su maestro, le niega 3 veces, pero luego llora amargamente su pecado cuando percibe que Cristo le mira con amor. Y finalmente, aunque ha logrado amar tiernamente a Jesús, y éste se le aparece resucitado en el lago, cuando le pregunta 3 veces, Simón, ¿me amas? Su poca fe solo le alcanza para responderle apenas, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Pedro, destinado a ser la roca donde Dios quiere construir su iglesia, se desmorona y se vuelve polvo cada vez que se aparta de Jesús. Pero se va transformando y solidificando a medida que se acerca más y más a Jesús. Eso nos puede pasar a nosotros. Por eso es muy importante acercarnos con confianza, sin miedo, a ese Dios del que dijo Santa Teresa: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Otra forma de acercarnos a Dios sería esta: despojémonos del orgullo. El libro de los Proverbios dice: el Señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes. Y San Pedro en su primera carta dice: revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Yo estuve varias veces en la India y me impresionó el ver cómo nadie entraba al templo sin antes dejar sus zapatos o sus sandalias, pues el sitio que pisan es la iglesia, es el lugar sagrado. Y entonces recordé a Moisés cuando Dios le dice, allí en la zarza ardiendo, en el desierto: quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Este gesto físico y simbólico nos enseña que para acercarnos a Dios debemos desprendernos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Quien no lo haga se quedará solo, como lo dice el poeta Amado Nervo: si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Vamos a una tercera forma de acercarnos a Dios. Démosle más espacio al amor que al egoísmo. El libro de Job dice en el capítulo 7: la vida del hombre sobre la tierra es lucha. Y la mayor lucha se da dentro de nosotros mismos. Eso es lo que dice San Pablo en Romanos 7:19. No hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Nuestra vida es un espacio donde luchan a muerte el amor y el egoísmo. Cuanto más egoísta sea yo, tanto menos espacio le estoy dando al amor. Y como Dios es amor, todo acto de egoísmo me va alejando de Dios. La única fórmula válida para ser feliz es el amor, en tiempos bellos o en tiempos de crisis. Por eso recomienda sabiamente San Francisco de Asís: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. A medida que vaya llenando mi vida y mi mundo de mi amor, en esa misma medida estaré llenando mi corazón de Dios. Cuarta, aprendamos a perdonar siempre. Dice un proverbio chino: pedir perdón es de inteligentes. Perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Es imposible acercarse a Dios si estamos mal con nuestros hermanos, si no les perdonamos. Eso lo dice claramente el apóstol San Juan: quien no ama a su hermano a quien ve,
no puede amar a Dios a quien no ve. Todos sabemos que no es fácil perdonar. Me impresionó mucho esa madre antioqueña que le contó en Villavicencio al Papa Francisco, que había perdonado a todos los que le mataron a sus seres queridos. Aunque no sea fácil perdonar, bien sabemos que quien almacena odio y rencor en su corazón se enferma, porque está llevando en su cuerpo una bacteria más peligrosa que el coronavirus, una bacteria que le hace infeliz. Cuando pienso en la dificultad de perdonar, recuerdo el chiste de un cura que pregunta a sus feligreses: ¿quién no tiene enemigos aquí? Y se para una ancianita y todos la aplauden y el cura le pregunta: señora, ¿y usted cómo hace para no tener enemigos? Y ella responde: padre, es que esos tal por cuales ya se murieron todos. A veces no se mueren. Nosotros, que somos el común de los mortales, deberíamos acostumbrarnos a decirle a Dios: Señor, yo no sé perdonar, enséñame a perdonar. Y eso es lo que decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Señor, porque yo estoy dispuesto a perdonar, recibo tu perdón. Y última recomendación para estos tiempos de pandemia, para acercarnos a Dios. Sé contemplativo. Y yo sé que no le estoy hablando a monjes ni monjas cuando digo sé contemplativo. Una persona superficial nunca entra en lo profundo. Ya decía Sócrates hace cientos de años: el grado sumo del saber es contemplar el porqué. Para mí, contemplativo no es solo quien contempla el universo, las plantas y la vida con toda su belleza y toda su riqueza. Contemplativo es quien aprende a ver la hermosura oculta en lo más profundo de cada persona y de cada cosa, de cada acontecimiento y de cada aparente desgracia. Así como una madre ve en su hijo enfermo o con serios problemas al ser más lindo del universo. Así como Dios ve todo lo que creó y en especial a sus hijos e hijas, a quienes ama y los ama a fondo perdido. Y los mira con un gran amor y gran cariño. Si nos ejercitamos cada día en ver lo bello, no nos quedará tiempo para ver lo que aparentemente es feo y horrible. La famosa frase de Ramón de Campoamor, todo es según el color del cristal con que se mira, es muy cierta. Por eso nos encontramos a diario con lectores de la realidad, positivos o negativos, serenos o trágicos, esperanzadores o desesperados. La única manera de ver correctamente las cosas es a través de los ojos de Dios, que son limpios. Los ojos de Dios son el cristal perfecto para verlo todo. Como lo dice la epístola a Tito, todo es limpio para los limpios, mas para los impuros y los incrédulos nada hay limpio, ya que su mente y su conciencia están manchados. Todo contemplativo es alegre, agradecido, misericordioso, lleno de ternura, optimista y triunfador. Acerquémonos a Dios contemplativo, aprendamos a ser contemplativos y así se transformará toda nuestra vida. Y concluyo. Espero haberles dado un mensaje de esperanza y de optimismo. Creo que es tiempo de concluir y lo haré con estas dos frases de José Luis Martín Descalzo. Las leo y les deseo a todos mucha felicidad en su vida y mucha satisfacción en la tarea que nos queda de acercarnos cada día más y más a Dios. La primera frase no expresa
dolor, expresa el deseo de acercarnos a Dios y expresa el deseo de poseer a Dios. La leo. Oh Dios, pues tu amor me redime y me destierra, y sé que mientras tú no seas mío, hasta la paz va a parecerme guerra. Y la última es una bella invitación a acercarnos tanto a Dios que lleguemos a ser uno con Él. Dice así: ya de hoy no más me saciaré de nada, solo tú satisfaces con tu todo. Un espejo será de tu mirada, esposados los dos codo con codo. Y cuando pongas fin a mi jornada, yo seré tú viviendo de otro modo. Muchas gracias. Padre, no, muchas gracias a usted. Creo que fue una charla hermosa. Muchas gracias por ser tan ilustrativo. Muchas gracias por sus frases tan hermosas. Creo que ya nos queda como un cuestionamiento personal de cómo queremos realmente acercarnos a Dios y de lo que estamos haciendo para acercarnos o no a Él en estos tiempos de tanta incertidumbre. En este momento entonces abrimos el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para el Padre o algún mensaje, recuerden que lo pueden hacer a través del chat. Aquí ya me están llegando varias cositas. Irma nos dice: muchas gracias, Padre, por sus palabras, muy iluminadoras. Doris le manda muchas saludos, Padre, y le dice que mil gracias, que muy bella la conferencia. Muchas gracias. Mientras de pronto las otras personas se animan a escribir, les recuerdo que esta conferencia quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Yo les compartiré el link cuando terminemos y podamos tener la compilación de este video para que ustedes la puedan compartir con las personas que deseen o los compañeros de sus instituciones o sus familiares o al que quiera acceder pues como a la charla. Estefanía nos dice: muchas gracias, Padre, una gran reflexión y enseñanza. Y Ruby nos pregunta: ¿cómo explicar la presencia de Dios cuando uno la siente? ¿Cuando uno la siente o cuando uno no la siente? Ella dice: cuando uno la siente. Bueno, dice la palabra de Dios: de la abundancia del corazón hablan los labios. Mire, una persona enamorada ve al amado hasta en la sopa. Y una persona que ve a Dios y está enamorada de Dios, su actitud, sus ojos que brillan, sus manos que se abren, ya están hablando de Dios sin decir ninguna palabra. En la vida lo más importante no son las palabras, sino el ejemplo de vida. Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Entonces yo digo, cuando uno está sembrando amor, la gente está entendiendo que hay otra manera de vivir y de una manera bonita, y eso ya es Dios, Dios presente. Bueno, no hemos tenido... María del Socorro nos dice: un agradecimiento muy especial al Padre Mario por su vinculación a nuestra red de apoyo para el servicio integral a toda la comunidad educativa y sus familias. Sí, Padre, realmente fue una charla hermosa. Yo también le doy muchísimas gracias por siempre estar vinculado con la universidad, por siempre abrirnos como sus puertas para todas las ideas que nosotros a veces se nos ocurren. Con mucho gusto. Si no es más, entonces les agradezco a todos por... Irma nos dice: a los jóvenes adolescentes es muy difícil hablarles de Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos para hablarles sin que se sientan vulnerados? Listo. Mira, toda persona suele tener una etapa de crisis en la fe. Y el gran error de los padres es obligarlos y decirles que tienen que creer, que tienen que ir a misa, todo eso. Los muchachos, las chicas, suelen tener más conflictos con la iglesia. También algunos tienen con Dios. ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios hace esto? Pero entonces hay una cosa muy positiva. Primero, el que duda está creciendo en el entendimiento de la fe. La fe del carbonero no basta. Creo porque me dijeron que creyera. San Pedro dice: den razón de su esperanza, den razón de su fe. Yo tengo que explicar con razones mi fe.
Entonces yo le puedo decir al joven, mira, respeto lo que estás sintiendo, déjame que yo te explique mi experiencia. Eso sería una primera cosa. La segunda cosa es aconsejarle a los chicos alguna lectura de gente que se ha convertido, de gente que eran ateas y después encontraron a Dios. Y tener una gran paciencia porque cada uno de nosotros tiene un proceso de fe y hay que respetar esos tiempos de duda. Nunca ser agresivo, nunca tratar de convencer al otro a la fuerza, porque es que no son razones, son sentimientos, son emociones, son ternura. Eh, yo digo, un muchacho puede decir, pues casi todos dicen, yo soy ateo, pero en el momento del miedo, del pánico, ay Dios mío, y se echan la bendición y le echan mano al escapulario o a una medallita. En resumidas, paciencia con los jóvenes, mucha ternura, mostrarles a Dios con hechos más que con palabras y darles material para que lean, material de gente que se convirtió, porque el chico entiende o la chica entienden que ellos tuvieron un proceso y de pronto él también puede tener un proceso de acercamiento a Dios. Y esos procesos duran un mes, un año, 10 años, 20 años, no importa, pero estamos en proceso y que nos vean siempre amando, porque como Dios es amor, eso se mete por los poros, el amor. Muchas gracias, padre. Bueno, no veo que hayan más preguntas. De todas formas, si tienen preguntas o si tienen algo más, recuerden que por el correo electrónico nos pueden contactar. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos por hacer parte de esta invitación y nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy También. bien. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Hasta luego.